tal, Alejandro? ¿Qué tal, María Julia? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Nosotros siempre lo disfrutamos a través de la pantalla de televisión porque es frecuente verlo a usted hablar sobre estas cuestiones, pero bueno, puntualmente agradecerle este contacto y en principio qué valoración pudo hacer ayer de cada uno de los candidatos respecto a sus ponencias. Bueno, creo que ayer ganó un poco el marketing político en desmedro de la sinceridad y de la honestidad discursiva de los candidatos, ¿no? Claro. Creo que también por ser el primer debate había mucha tensión, se notó que fueron muy preparados, preparados en el sentido de haberse aprendido algún libreto, que es lógico porque en los debates uno tiene que también conocer datos, claro, y manejar información. No obstante eso, creo que fue una lección demasiado aprendida, inclusive hasta en lo gestual. Claro. Hubo casos como por ejemplo Milei, que todos esperaban o esperábamos al Milei histriónico que conocemos, y creo que fue bastante más moderado, tranquilo. Claro, no hubo fluidez o espontaneidad. Claro, tal cual, con excepción de Miriam Bregman, que ella tiene primero que tiene una gran experiencia como abogada en las exposiciones, y por otro lado también porque creo que le ha sumado el hecho de no tener la presión de estar dentro de ese tercio, de los 3 tercios, ¿no? Claro. Creo que ella no iba con esta presión del favorito, entonces pudo expresar mejor, tanto en su gestualidad como en su paralenguaje y en lo que decía. Creo que fue la más asertiva de todas. Sí, de todos modos, Hugo, me parece a mí que el hecho de pertenecer a ese nicho en el que históricamente ha tenido pertenencia y participación la izquierda en la República Argentina, y teniendo la certeza de que difícilmente se logre prosperar a punto tal de discutirle a los principales candidatos la posibilidad de gestionar o no, te relaja, ¿no? Te aliviana mucho la mochila. Sí, sin duda. Los que tenían que dar el examen, creo claro. que los 3, tanto Bullrich como Massa o Milei, se mostraron yo creo que hicieron desplegaron inclusive una gestualidad aprendida. Se les ha escapado algún detalle a los 3, se les escapó, porque siempre se puede simular durante 3 o 4 minutos, claro, pero claro. Luego el cuerpo comienza a expresar aquello que no teníamos planificado, ¿no? Por ejemplo, caso Milei, cuando empezó el debate, él tenía la presión de que justo él comenzó a hablar. Sí, claro. Y vean que ustedes que le temblaba un poco la voz, sí, le temblaba un poquito las manos, tenía la lapicera al revés, como si estuviera escribiendo, pero evidentemente no estaba escribiendo porque si miran la foto o el video van a ver el capuchón de la punta de la lapicera hacia arriba. Son controles objetuales que solemos hacer, o sea, nos aferramos de objetos cuando estamos nerviosos. Sí, se recomienda muchas veces, ¿no? También cuando uno hace oratoria y demás, siempre te dicen, bueno, tener algún elemento en la mano que te sirva como para canalizar ahí la energía o el nerviosismo. Claro, sí es inevitable, porque hay otros elementos que se pueden desplegar de tal manera que no necesite yo tener nada en la mano. Porque justamente la señal, el toque en la mano o algún objeto revela tensión. A veces podemos tener un puntero láser y damos una conferencia, pero la verdad de los hechos es que en la expresión oral no es necesario tener objetos, no deberíamos. Le pasó a Bullrich que tocó el micrófono como si lo acomodara, cuando le preguntaron sobre cuál era su plan para bajar la inflación, y luego le repitió, pero le hizo Massa la pregunta, y luego la repitió Milei, y ella volvió a aferrarse al micrófono, y el micrófono estaba en el lugar correcto, porque ni siquiera era un micrófono movible. Esos gestos
denotan emociones negativas que queremos gestionar, ¿no?, en ese momento. Así que creo que ahí también se le escaparon esos gestos a Patricia, por el hecho también que se notó que no tenía una preparación argumental consistente, claro, por lo menos no en esos temas que la consultaron, ¿no? Sí, de todos modos, también es cierto, lo referíamos nosotros en la apertura ahora del programa, se notaba, tanto en Juan Schiaretti como en Sergio Massa, la experiencia de tantos años de estar vinculados a la política, pero también a la gestión ejecutiva, ¿no? Es como que esa experiencia de alguna vez haber sido o intendente o gobernador, bueno, te da herramientas, te da recursos a la hora de transmitir. Sin duda. Con el caso Schiaretti y Massa hubo un gesto muy interesante cuando habló Schiaretti y Massa lo mira y pone la pantalla compartida. Mientras Schiaretti habla, Massa con la mano derecha se toca sutilmente el ojo derecho, deja el ojo abierto y se toca el párpado, la parte de abajo, como si fuera la zona lagrimal, y ese es un gesto que remite, es un gesto empático que remite a la pérdida, ¿sí? Claro. Es como cuando nos secamos las lágrimas, aunque las lágrimas no estén. Charles Darwin explicaba que esos son gestos con origen útil. Ajá. O sea, que tiene la utilidad de secar una lágrima, pero en ese momento Massa no estaba llorando, pero claro, el gesto lo hace de todas maneras como si se secara una lágrima cuando lo mira Schiaretti, que tranquilamente puede interpretarse como un gesto de nostalgia o un gesto diciendo, bueno, Schiaretti es de los nuestros y me estás replicando a mí, ¿no? A ver, ¿por qué no le replicás a Milei o no le replicás a Bullrich? Porque al fin y al cabo Schiaretti tiene una connotación política cercana a Unión por la Patria por ser peronista, y esos gestos en una conversación ustedes los pueden ver. A veces cuando hablan con parejas, amigas, y dice, ¿qué tal tus hijos? Y entonces la mamá o el papá se toca el ojo y dice, mi hija está bien, está en Europa, o está haciendo, o se casaron, o se fueron, y ese gesto de secarte la lágrima, aunque no la tuvieras, habla de, inclusive, en términos políticos, la posibilidad de un acercamiento entre Massa y Schiaretti, en caso que en caso que no. Sí, va a ser difícil. No, bueno, pero en todo caso, sí, respecto de si Massa tiene la oportunidad de dirigir los destinos del país, contar con un gobernador que, si bien el peronismo cordobés nunca fue cooptado por el kirchnerismo, no va a dejar de ninguna manera de ser un aliado. Hugo, si me permite, sumamos a la charla a Julia, que la tenemos aquí. Hugo, un gusto, buenas tardes. Y hola. Lo veíamos también a Milei entre la posición de los lentes y cada vez que preguntaba algo y esperaba las respuestas también de los otros candidatos, él haciendo gestos y risas especialmente. Sí, hay dos cosas ahí. El tema de los lentes, yo creo que él los utilizó también como un anclaje para observar desde por encima de los lentes, que es un gesto casi emblemático, ¿no? Te mira por arriba de los lentes el psicólogo que te evalúa, o te mira por encima de los lentes tu abuela que te pone las normas y te dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Es una mirada de superioridad. Bajar la cabeza y mirarte por encima de los lentes como mirándote desde arriba. Claro, porque incluso cuando terminó el discurso, él se los saca. Él termina el discurso sacándoselos. Tal cual. Bueno, ese es un gesto estudiado. El hecho de mirar por encima de los anteojos es un gesto de superioridad. Y luego, la gestualidad de él, cada vez que haya pantalla compartida y le replicaban, yo creo que la usó bastante bien. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que no se puede interrumpir a las personas. Y si vos te fijas, la gestualidad, que no es ni más ni menos que el idioma de los cuerpos, es una manera de hablar sin palabras. O sea que técnicamente yo estaría interrumpiéndote si estoy en un debate y hago caras mientras vos hablas. Por eso así lo interpretó la FIFA, que dice, no se puede hablar en la cancha, un arquero no puede hablar. Y ahora dijeron,
se dieron cuenta, dicen, no, pero para gesticular sería como hablar. Tampoco se puede gesticular, por eso la ley antidibu. Bueno, en algún momento yo creo que alguien se va a dar cuenta en los debates políticos y van a poner la ley anti-Milei para que nadie gesticule. Claro. Porque gesticular en definitiva le da un mensaje a los electores, a los televidentes. Claro. ¿Qué es lo que importa en un debate? No importa ganarle el debate a un contrincante, sino impresionar y de lo posible emocionalmente a los que me ven por televisión para que me voten. Ayer escuchaba también en el análisis después, en el post-debate, ¿no? Que era como marcaban ustedes junto con Alejandro recién, todo muy estudiado, muy estructurado. ¿No hubiera sido más creíble esto que pasó con el debate que se hizo en un canal privado de los vicepresidentes, que en un momento se hablaban entre todos, por encima, se decían barbaridades y demás? Digo, ¿no es más nosotros, no es más creíble? Más allá de que obviamente tienen que mantener las formas. Más genuino parece. Sí, en realidad yo creo que vamos a ver un debate bastante diferente el domingo próximo. A estas horas los equipos de comunicación de los candidatos y candidatas se están planteando seguramente que este formato y esta postura tan rígida tampoco los beneficia, porque las personas que miran necesitan conectar con el discurso, y con el discurso se conecta si justamente se sale un poco de ese libreto. Recordarán ustedes cuando estaban en la universidad que si ustedes daban un examen oral, tal cual el jurado, los profesores querían, y uno puede aprobar o no aprobar. Sí. Pero en algún momento uno podía decir, ¿no? Hacer un ejemplo. Y yo una vez en un examen hice eso porque había el jurado había un mexicano, y en México se utiliza una frase cada vez que, por ejemplo, vos tenés que citar a alguien y decir, bueno, según Heidegger, tal cosa. Pero en México se dice, según yo, esto, tal y tal cosa. Que es gracioso, ¿no? Decir, ¿para qué citarme a mí si yo estoy acá? Y yo dije, bueno, como diría el profesor fulano, según yo, y todos se rieron, el jurado. Y a partir de ahí se dio otro examen donde ya había más empatía, y más allá de que aprobé por saber, también aprobé con menos obstáculos por haber conectado emocionalmente.